Muy buenos días nuevamente, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y vamos a hacer una segunda exposición del pasaje que ya iniciamos la semana anterior. Estamos en una introducción al Sermón del Monte. Estamos en el pasaje de Mateo 5, versículos 31 al 32. Y el título, el tema es el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio. El pasaje que consideramos o que empezamos a considerar en esta sección es Mateo 5, versículos 31 al 32, que dice lo siguiente. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Oremos. Oh Señor bendito, te imploramos nuevamente de tu gracia y misericordia, y que tu buen espíritu nos dirija al venir a tu palabra, al meditar en estos principios, al considerar las excepciones y al afirmar la institución que has establecido desde la creación, que es la familia, el matrimonio. Señor, dirige nuestra mente, nuestro corazón a tus principios, que puedan ser principios que defendamos con todas nuestras fuerzas, que puedan ser convicciones en el corazón para cada hombre, para cada mujer, para cada esposa, para cada esposo, para cada joven que crece en medio nuestro, que sea también una convicción en su corazón. Te pedimos que nos ayudes y nos asistas en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces con nuestra introducción al Sermón del Monte. El día de hoy consideraremos una segunda exposición en el tema del matrimonio, divorcio y un nuevo matrimonio, que se deriva de la tercera ilustración utilizada por nuestro Señor Jesucristo en esta sección del Sermón del Monte, en donde Él está hablando de la relación del cristiano con la ley de Dios. Ya consideramos la semana anterior algunos principios importantes que surgieron justamente de las enseñanzas de Moisés en el Antiguo Testamento, y también cómo el Señor pudo debatir o pudo contrarrestar la enseñanza de los escribas y fariseos, lo que ellos habían concluido por muchos años y enseñado. Y por último vimos también la interpretación que el Señor le da al pasaje de Mateo 5. Quiero enfatizar que mi propósito en esta exposición no es dar una respuesta a todas las situaciones o casos que podrían surgir en el marco de las relaciones matrimoniales. De hecho, no es tampoco el fin principal de este pasaje de la Escritura. Sin embargo, sí deseamos que a través de estas dos exposiciones, la anterior y esta, el Señor nos ayude a poder asentar algunos principios escriturales y que como pastor y como iglesia local podamos tener un mejor discernimiento y juicio sobre los posibles casos que pudieran suceder en algún momento en estos temas. De tal manera que nuestro juicio no prevalezca nuestro criterio personal, ni siquiera nuestras experiencias o circunstancias, sino que para nuestro juicio prevalezca la luz de su palabra, y que aunque estamos aprendiendo y contrarrestamos el tema, a pesar de las circunstancias que podría alguien estar pasando, que sea la luz de de la palabra de Dios la que nos ayude, y no nuestras presuposiciones, quizás a veces poco equilibradas o descuidadas, o a veces simples incluso, sin considerar lo que seriamente el Señor ha dicho, buscando la mejor forma de aplicarlo y obedecerlo. La realidad es que el día de hoy hay mucha confusión respecto al tema del matrimonio. De hecho, es muy preocupante encontrarnos con estadísticas, como decía alguien, estadísticas o reportes en donde hay personas que se casaron en un lugar turístico quizás, y de repente se casaron con un personaje de un juego de video, con su mascota, o con un maniquí, o con personas del mismo sexo, o incluso con más de una persona a la vez.
creando nuevas definiciones de matrimonios, nuevas normas, nuevos estándares que difieren totalmente del diseño divino y que pervierten la noble institución del matrimonio. Si esto no fuera suficientemente malo, hay una dificultad también mayor, que mientras unos están tratando de redefinir el matrimonio a su conveniencia o preferencia, hay otros en cambio que cada día lo están rechazando, queriendo abandonar sus pactos de forma descuidada y superficial, e incluso algunos tomándolos a la ligera, sin considerar el precio que demanda la gran responsabilidad que Dios nos concede en el contexto del matrimonio. En tal sentido, si es que queremos evidenciar una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, necesitamos urgentemente seguir meditando en los principios que nuestro Señor Jesús nos enseña con respecto al matrimonio, al divorcio y a un posible nuevo matrimonio, y para eso lo consideraremos en 3 puntos principales. Primer punto, una institución divina, el matrimonio. Segundo punto, una concesión humana, el divorcio. Tercer punto, un derecho restaurado, el nuevo matrimonio. Vamos con el primer punto entonces. Una institución divina, el matrimonio. Hay 2 preguntas cruciales que deben de ser respondidas en este primer punto. ¿Quién instituye el matrimonio? ¿Y qué es el matrimonio? Si dejamos que estas interrogantes sean respondidas por la cultura o por el mundo, o incluso si pensamos en el contexto del pasaje de Mateo, que es el pasaje que hemos tenido estas 2 semanas, los fariseos empezaron y los escribas empezaron a redefinir esta parte del matrimonio, a sacar sus propias conclusiones sobre cuándo puedes dejar o no a tu esposa por tal o cual situación. Entonces empezaron a redefinirlo. Si dejamos que esto sea respondido entonces por la cultura, por el mundo, nos encontraremos en graves aprietos, dado que, como hemos mencionado, existe una constante redefinición radical del mismo. Incluso surge la premisa de que el matrimonio es un contrato establecido por la raza humana, así se dice a veces, y que este contrato va evolucionando para suplir las diversas necesidades de una sociedad cambiante. Por ejemplo, algunos sociólogos argumentan que el matrimonio se originó por razones pragmáticas y económicas, y se lo define como una intervención social, donde las personas son libres para redefinir el contrato matrimonial de tal manera que supla sus necesidades, que son cambiantes también. Y al parecer, en este último siglo, se comenzó a ver el matrimonio desde el punto de vista de satisfacción personal. Es decir, personas que solo están preocupados por recibir algún tipo de beneficio del matrimonio y sin importarle los diferentes deberes que hay en el mismo. Eso también ha tenido sus secuelas en el campo de las leyes civiles. En las leyes civiles vemos que se crean leyes de divorcio, pero en esas leyes de divorcio no se considera la culpa o responsabilidad del ofensor, lo que evidentemente causa que las tasas de divorcio sean altísimas. Y en palabras del autor de los Jueces, cada uno hace lo que bien le parece con respecto al matrimonio. Cuando la autoridad divina de las relaciones humanas, que es Dios, es sacada de la ecuación, entonces cada uno termina haciendo lo que bien le parece con respecto al matrimonio. Pero debemos recordar siempre las palabras del Señor Jesús en Mateo 19, que era otro pasaje que consideramos la semana anterior, que nos explica o nos amplía el pasaje de Mateo 5, 31 al 32. Mateo 19, 8 decía, o mencionó el Señor, no fue así desde el principio. Es Dios quien debe definir y quien ha definido lo que es el matrimonio desde la creación. Y cuando hablamos del principio tenemos que ir a Génesis. Entonces Génesis capítulo 2, 18 dice lo siguiente, dice la palabra de Dios, Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea
para él. Y ahí mismo en Génesis capítulo 2, versículos 22 y 23 menciona: y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. De todo lo creado, vemos aquí, en esta institución del matrimonio, vemos aquí que no se encontró, Dios había creado todo, hasta el momento de haber creado al hombre, y no se encontró esa ayuda idónea para el hombre. Ningún animal, ni el perrito más bonito que Dios haya creado al principio, o gatito, ninguna cosa, nada podía proveerle al hombre esa compañía necesaria que le permitiría cumplir sus propósitos en la tierra. Y aunque ahora todavía hay muchas personas que están buscando todavía eso en la actualidad, algo que pueda llenar eso, o satisfacerles de tal manera, es Dios quien forma y trae al hombre a la mujer. Y como parte de sus acciones, Dios mismo une al hombre con la mujer, dándolos el contexto básico del matrimonio. Génesis 2:24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es el Dios Altísimo, Creador y Señor, quien ejerce su soberanía sobre la humanidad, y es Él quien, como parte de ese ejercicio de su soberanía, establece la realidad de cómo serían las relaciones básicas de la sociedad humana, en la cual se llevaría a cabo todo esto. En estos pasajes de Génesis es a los cuales Cristo Jesús dirige su mirada para ampliar, explicar o para responder la respuesta que estaba dando a los escribas y fariseos en Mateo 19. Encontramos entonces los elementos fundacionales del matrimonio. El Señor nos revela claramente que es Él y no la sociedad quien instituye el matrimonio. La naturaleza del matrimonio entonces procede de Dios, pero también dentro de esa procedencia Dios nos ha dado obligaciones que se demandan en Él mismo. Incluso podemos ver que ¿quiénes son aquellos que se pueden casar? Si preguntamos, de acuerdo a esta institución del matrimonio, encontramos la respuesta allí. ¿Quiénes son aquellos que se pueden casar? Pues un hombre y una mujer. En nuestra Confesión Bautista de Fe, en el capítulo 25, párrafo 1, menciona: el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para ningún hombre tener más de una esposa, y ni para ninguna mujer tener más de un marido. Nadie más tiene derecho para modificar o alterar los principios que Dios mismo estableció en el marco del matrimonio. Es una institución divina. Es una institución divina que debe ser honrada, cuidada y valorada como tal, porque Dios la instituyó. Con esto en mente, entonces tomemos una definición de qué es el matrimonio. Esta definición fue dada por Jean Neuheiser, que dice lo siguiente: el matrimonio es un pacto de compañerismo de por vida entre un hombre y una mujer que se establece ante Dios y la comunidad. Lo repito, el matrimonio es un pacto de compañerismo de por vida entre un hombre y una mujer que se establece delante de Dios y la comunidad. Cuando decimos que el matrimonio es un pacto, es algo que está implícito en el pasaje de Génesis 2 que leímos hace un momento. En Génesis 2, incluso las mismas palabras de Adán, al decir, luego de que le es presentada a Eva, él dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ese es como su pacto, es como su voto. Yo la recibo, es ahora mía, es parte de mí lo que está diciendo. Y luego eso es confirmado por las palabras de Dios. Por tanto, dejará. Por tanto, se unirá. Por tanto, serán una sola carne. Un pacto bíblico, entonces, supone obligaciones mutuas, junto con la promesa de bendición para quienes permanecen en el pacto.
Y también un pacto incluye consecuencias para aquellos que las quebranten. Si usted piensa en el pacto de obras que Dios realiza con Abraham, Dios le dice, de todos los árboles puedes comer. Había bendiciones, podía comer y disfrutar de todos los árboles. Había beneficios, pero también había restricciones. No puedes comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque cuando comas de él, ibas a morir. Entonces un pacto en este sentido supone obligaciones mutuas, hay promesas de bendición para aquellos que permanecen en el pacto y también hay consecuencias para aquellos que la quebranten. Tenemos suficiente información en la Escritura respecto a las obligaciones, y donde una de las obligaciones dentro del pacto matrimonial es la fidelidad de por vida de ese hombre o de esa mujer hacia su cónyuge. Además de las bendiciones que están normalmente asociadas al compañerismo amoroso, a la unión sexual lícita aprobada dentro del matrimonio, entonces dentro del pacto también hay consecuencias por violar la promesa del pacto, como por ejemplo, cuando Dios hace un pacto con Abraham, en Génesis capítulo 15, versículos 9 al 21, no vamos a leerlo, pero Dios hace el pacto con Abraham, Él le pide presentar animales en sacrificio. Y luego Él dice, y parte del pacto y de lo que está estableciendo el Señor allí es como que si Él afirmara, así como sucede con esos animales, así como son cortados, sacrificados, así como sucede con esos animales, me ocurre a mí si yo no cumplo con las obligaciones del pacto. Entonces un pacto tiene ese contexto. Cuando hablamos del matrimonio, hay obligaciones mutuas, hay promesas de bendición, pero también hay evidentemente obligaciones y consecuencias para aquellos que quebranten el pacto. Pero nuestra definición también decía que el matrimonio es delante de Dios, es un pacto que se hace delante de Dios. Aunque normalmente las personas, o incluso anteriormente se hacían ceremonias religiosas, públicas o civiles, entonces un matrimonio se hace una ceremonia, se hace una celebración, etc. Es algo público, no es algo oculto normalmente. Pero a pesar de que se hacen ceremonias públicas en este sentido, a veces no todos llegan a estar conscientes de esta realidad. Es un pacto que se hace delante de Dios y delante de testigos, es algo público al final. La unión matrimonial no es solo un contrato que firman dos personas. Hay una tercera parte involucrada. Para empezar, Dios es testigo de eso. Dios es testigo de ese pacto, lo que leemos en Génesis. Es Dios quien nos une. Por consiguiente, ambos cónyuges tienen obligaciones que cumplir en ese pacto entre ellos y para con Dios. O como advierte el sabio en Proverbios 2:17, en el consejo que da el padre a su hijo, o el sabio al hijo. Proverbios 2:17 dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. En ese pacto está implícito que no solamente era entre ellos, sino que estaba Dios inmerso en el mismo. Y Mateo 19:6, que es el pasaje que hemos tenido también como base, el cual el Señor trae alusión, lo que dice Génesis, Mateo 19:6, decía, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces el matrimonio es también un pacto que se hace delante de Dios, pero también el matrimonio es un pacto de compañerismo. Esto claramente tiene que ver con el regalo, con la bendición de Dios. Cuando Él dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, la Escritura antes había mencionado que Dios todo lo había hecho bueno en gran manera. Cuando vemos el relato de la creación, dice Dios lo hizo todo bueno en gran manera. Sin embargo, dentro de toda esa perfección que Dios había creado, el hombre necesitaba una compañía especial. No solo para la gratificación sexual o para la procreación. No había ningún otro ser creado nuevamente que cumpla esas expectativas. Así que no busquen otro lado. Solo una mujer que fuera igual a él lo podía completar.
Y cuando la vio por primera vez, solo pudo afirmar que ese regalo de Dios era suyo de forma profunda, íntima. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Nada ni nadie más podía suplir de esa forma al hombre. Los hijos no pueden hacer eso, las mascotas no pueden hacer eso, las diversiones de la sociedad no pueden hacer eso. Es por eso que ahora puede y debe, según el texto de Génesis y el texto de Mateo, puede y debe dejar a sus padres. Sus padres habían sido su compañía, su cuidado durante mucho tiempo. Ahora puede y debe dejar a sus padres porque ahora se va a unir a su esposa, quien será su compañera de la vida. El matrimonio es un pacto de compañerismo. También el matrimonio es un pacto para toda la vida. La institución divina del matrimonio tiene su fundamento en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios ha realizado. Él es quien une a un hombre con la mujer para que sean uno solo en ese vínculo del pacto. Y en su diseño divino, Él consideró también que esa institución matrimonial tiene que perdurar en el tiempo hasta el último día de sus vidas. Esos son los fundamentos del matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Cuando ves en Romanos lo que dice Pablo, Romanos 7, capítulo 7, versículo 2, menciona: porque la mujer casada está sujeta a la ley, al marido, por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Solo el Dios soberano tiene el poder y autoridad para separar o para unir, conforme a sus principios o sus leyes. Y en este caso, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El matrimonio es un pacto para toda la vida. Por último, el matrimonio es un pacto generalmente público. No deberíamos pensar del matrimonio como un asunto que involucra, afecta de forma secreta solo a dos personas y a nadie más, a un hombre y una mujer. Es verdad que en el sentido de la convivencia y aprendizaje son ellos dos, y serán ellos dos para toda la vida. Ya no hay padre, madre, son ellos dos los que van a crecer y aprender con el contexto del matrimonio. Pero en el marco del pacto, un matrimonio también involucra a Dios, como ya dijimos, pero también involucra a una comunidad. Casi siempre los pactos matrimoniales o los votos matrimoniales se hacen delante de una comunidad o delante de la familia. Y en nuestro contexto o cultura sigue siendo así. En ese sentido, los que se reúnen en una ceremonia matrimonial no son solo meros espectadores o invitados. La familia, los amigos, los invitados en general, todos ellos son testigos o van a ser testigos de la promesa del pacto que se hace un hombre y una mujer. La familia, los amigos en general, todos ellos son testigos de esa promesa. Si una o ambas partes del pacto luego son tentadas a dejar o abandonar la promesa que hicieron del pacto, la promesa que se hicieron ese hombre y esa mujer, o si alguna de las partes no cumple con las obligaciones del pacto, entonces los testigos les pedirán cuenta de aquello. El matrimonio, por lo tanto, no es una invención humana. No es el resultado de una cosmovisión social, ni mucho menos es una institución que puede evolucionar, cambiar o adaptarse conforme la sociedad o las circunstancias lo determinen. No. Desde la creación, Dios estableció el matrimonio como un pacto de compañerismo de por vida entre un hombre y una mujer. Si tenemos una perspectiva apropiada del matrimonio, esto será esencial para cada cónyuge, para cada estructura correcta, para cada familia, para la educación de los hijos, para las iglesias, para la sociedad en general. Si no tenemos una perspectiva apropiada de un matrimonio, entonces hay muchas cosas que van a ser afectadas. Hay tantas cosas que son afectadas cuando un matrimonio empieza a circundar los linderos del divorcio,
Por eso Dios odia el divorcio, porque es al final un pecado, una transgresión, un incumplimiento del pacto matrimonial que traerá consecuencias y afectaciones en cualquier contexto que suceda. Eso nos lleva al segundo punto, después de haber hablado de la institución divina, el matrimonio. El segundo punto, una concesión humana, el divorcio. Leo nuevamente Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ya consideramos cómo claramente Cristo, en la semana anterior, rebatió las presuposiciones de los escribas y fariseos, quienes pretendían enseñar y dar carta de divorcio a una mujer o a su mujer por cualquier causa, argumentando de que Moisés había enseñado aquello y por lo tanto tenían el mandato de Moisés y también el mandato de Dios de divorciarse cuando quisieran y en cualquier circunstancia que quisieran. Nunca el Señor había aprobado tal cosa, y menos como un mandato. El asunto de la carta de divorcio de Deuteronomio 24, que consideramos también la semana anterior, no fue un mandato, fue una concesión, un permiso bajo ciertas causas o circunstancias específicas para prevenir males mayores en la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Mateo 19, 8 menciona el Señor, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No fue un mandato, fue un permiso, una concesión en el contexto de Moisés, en Deuteronomio. Si Dios mismo es el autor del matrimonio, como ya hemos visto, y espero que esa sea nuestra convicción, quien instituye las condiciones de dicho pacto es Él, y antes que su agrado, ¿cómo podría Él agradarse al divorcio si Él es quien ha instituido todo el matrimonio? Lo que la Biblia enseña es que Él odia este pecado y sus consecuencias, como dice Malaquías en Malaquías 2:16. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención a vuestro espíritu y no seáis desleales. Por lo tanto, si esa es la perspectiva de Dios con respecto al divorcio, haríamos también bien nosotros en odiar o aborrecer lo mismo que el Dios soberano detesta. Lamentablemente, esta concesión y su causa o sus causas justas han sido ignoradas por muchas personas a lo largo del tiempo, al igual que los escribas y fariseos. Ellos la utilizaban para justificar lo que querían hacer. Buscaban supuestamente apoyo en lo que dijo Moisés en la Escritura para sustentar sus malos deseos. Y además de esto, nos encontramos con la situación de una diversidad de opiniones con respecto al divorcio y el nuevo matrimonio. En este sentido, incluso dentro del contexto cristiano, hay algunos puntos de vista predominantes sobre el divorcio y las nuevas nupcias o el nuevo matrimonio. Hay diversos puntos de vista incluso entre los creyentes, incluso entre los teólogos reformados. Primero, un punto de vista es, con respecto al divorcio y al nuevo matrimonio, un punto de vista que está más asociado a la sociedad secular. Dicen, se permite el divorcio y el nuevo casamiento en cualquier momento, para cualquier persona y por cualquier causa. Ese es un punto de vista. Está más asociado a la sociedad secular, pero algunos que dicen ser cristianos o que profesan serlo, también creen lo mismo. Se permite el divorcio y el nuevo casamiento en cualquier momento, para cualquier persona y bajo cualquier causa. El segundo punto de vista que encontramos también es aquellos que insisten que a la luz de la Escritura
no debe haber divorcio en lo absoluto para nadie, por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia. Segundo punto de vista es aquellos que dicen, la Escritura enseña que no debe haber divorcio en lo absoluto para nadie, bajo ninguna razón y bajo ninguna circunstancia. Tercer punto de vista están los que enseñan y dicen, el divorcio puede suceder bajo ciertas circunstancias, es permisible, pero a aquellos que se divorcian no se les permite volver a casarse jamás, en ningún momento, para nadie, por ninguna razón. Repito el tercer punto, aquellos que dicen, bueno, si hay divorcio bajo ciertas circunstancias, pero aquellos divorciados no pueden volver a casarse nunca más. Y el cuarto punto de vista está aquellos a quienes consideran que está permitido a la luz de las Escrituras tanto el divorcio como el nuevo matrimonio, pero solo bajo ciertas circunstancias que deben discernirse en la sabiduría de la palabra de Dios que Él ha otorgado. Cuarto es aquellos que dicen, la Escritura permite el divorcio y el nuevo matrimonio, pero solo bajo ciertas circunstancias que deben discernirse a la luz de las Escrituras. Puede haber otras posiciones, ¿no? Si nos preguntamos cuál debería ser nuestra posición como iglesia, bueno, encontraremos respuestas justamente en los pasajes del Sermón del Monte que hemos estado considerando, junto con los textos relacionados que nos ayudan a tener una perspectiva más centrada en lo que Cristo Jesús enseñó. Recuerden, Cristo rebatió y les dijo, oíste que fue dicho por los antiguos, rabinos, escribas, maestros, pero yo os digo. Eso debe ser la clave de nuestra interpretación. Pero yo os digo, muchos han sido guiados a tolerar el divorcio y a volverse a casar por cualquier razón que se les ocurra. Pero la respuesta del Señor es que Dios no ha permitido el divorcio por cualquier causa. Yo os digo, hay razón específica, hay una razón específica. Yo os digo esto. Si hay carta de divorcio, yo he dado también la razón, no cualquier razón que se les ocurra. Esto se conoce como la cláusula de sección. Y es que particularmente se encuentra, como ya dijimos, en el Sermón del Monte, en el pasaje 32 de Mateo 5, también en Mateo 19:9, que es uno de los pasajes de apoyo que hemos estado considerando. Cuando dice, a no ser por causa de fornicación, o también a no ser por causa de adulterio, y en otras versiones, a no ser por causa de infidelidad. Esa sería la cláusula de sección. Lo cual es una referencia a todo tipo de pecado sexual serio, persistente e impenitente. Cuando hablo de impenitente es que persevera en el mismo pecado sin arrepentirse. ¿Ok? Esto evidentemente es realizado contra la santidad del matrimonio y por ende contra el pacto y los votos de confianza, de cercanía, de intimidad que hubo entre los esposos. Y entonces, al haber esa violación al pacto, según lo que dice el Señor Jesús, eso da derecho a la parte afectada para hacer uso de dicha cláusula de sección o de concesión. No es un mandato, insisto, pero una cláusula de sección que fue otorgada por la dureza del corazón del hombre. En tal sentido, ¿qué sería el divorcio? ¿Qué es el divorcio? A la luz de lo mencionado, el divorcio es la concesión o permiso para llevar a cabo la disolución de un matrimonio bajo causas comprobadas y justas que Dios ha permitido. Recuerden el principio del matrimonio, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Por ende, lo que Dios ha permitido que se separe, entonces hay una concesión a lo que Él mismo ha unido. Nuestra responsabilidad entonces como iglesia
y como creyentes es analizar a la luz de las Escrituras si las causas posibles de un divorcio son las que Dios ha dado como cláusulas válidas y no las que un hombre o una mujer quieran imponer por sus propias pasiones o deseos personales. Nuevamente, el divorcio es la concesión o el permiso de llevar a cabo la disolución del matrimonio bajo causas comprobadas y justas, y recuerden la parte de impenitente, es decir, alguien que continúa haciendo lo mismo. No es las ideas propias o circunstancias propias que yo pudiera decir, sino lo que el Señor ha dicho. Recuerden, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, Pablo usa una expresión muy conocida para describir la relación resultante entre un hombre y una prostituta. En 1 Corintios 6, 16 menciona: ¿o no sabéis el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Claro está que este pasaje está en otro contexto. Lo que quiero hacer énfasis, enfatizar ahora es que a este hombre, hablando de un hombre que se ha casado, tiene un voto, un pacto con una mujer para que ella sea su mujer. Esta es mi carne, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Entonces, su pacto, su voto está con esa mujer. Su disfrute sexual debe ser con esa mujer. Y el pasaje de Corintios, entonces, lo que quiere enfatizar es que este hombre se ha casado, no quiere enfatizar que se ha casado con ella, sino que cuando este hombre está con otra mujer, siguiendo sus pasiones o deseos, estando comprometido con una mujer que es su esposa, ese acto, ¿sí?, de romper el pacto con quien estaba unido, entonces evidentemente es algo detestable o inapropiado. No es que por estar con esa mujer extraña es que se ha casado inmediatamente con ella, no, ese no es el contexto, pero lo que más el énfasis es rompió el pacto de estar unido con alguien, entonces es como que fuera así. La cláusula de excepción que Cristo ha estado enseñando entonces no puede ser, hablando de la iglesia, no puede ser omitida ni ignorada, argumentando que el divorcio, como decían algunos, no es permitido nunca. Hay una cláusula de excepción. ¿Ok? Eso por un lado. Entonces, los que tienen esa posición a la luz de la Escritura, no es correcto porque Cristo da esa concesión. Sin embargo, no es algo, cuando hablamos de un divorcio, y quiero hacer énfasis en esto, incluso como iglesia, el divorcio no es algo que una sola persona o solo la parte afectada debe evaluar, como normalmente es, o a veces sucede. Solo la parte afectada, o solo ella o él, o ambos son los que están evaluando si es válido o no es válido lo que están haciendo. El divorcio o esta cláusula de excepción no es algo que solo una persona o la parte afectada debe evaluar y concluir bajo su propia perspectiva o bajo sus propias circunstancias. Recuerden lo que ya dijimos, el divorcio en la Biblia es el reconocimiento público y formal de que la unión ha sido rota por causas válidas, el pacto ha sido disuelto y el matrimonio fue público o no fue público. Dijimos que sí, es público. Por lo tanto, es algo que tiene que ser evaluado por más personas y en el contexto de la iglesia debe ser evaluado por los pastores y a su vez también un juicio con respecto a la iglesia, pero un juicio a la luz de la Escritura, no de las circunstancias. Una pregunta que surge en medio de todo esto es, ¿el divorcio es siempre un pecado? Claramente el mundo, la cultura va a decir, no, nunca lo es. Por otro lado, algunos cristianos van a decir, sí, siempre lo es. Pero una respuesta equilibrada, y que podríamos decir que más ajustada, es que aunque el divorcio siempre es resultado del pecado, el divorcio no siempre es pecado para ambas partes involucradas. Recuerden lo que decía Mateo 19:8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres.
¿Dónde estaba el pecado en esa frase, en esa expresión? El pecado estaba en el corazón de los que daban carta de divorcio por cualquier motivo, no en las mujeres, no tenía la culpa ellas. No había pecado en ellas con respecto a transgredir el pacto matrimonial. Entonces, es un pasaje que condena, hay una condena con respecto al divorcio, dice, por vuestro duro corazón. Ustedes son los causantes de esos divorcios. Pero inmediatamente en el mismo pasaje, en la cláusula de concesión, vemos que evidentemente dice el divorcio entonces es siempre un pecado, por lo menos para una de las partes, pero no para los dos a veces. A veces hay una parte que es la ofendida y que el divorcio, la carta de divorcio viene a ser como una justicia, un acto de justicia por la ofensa que ha recibido. Entonces, el divorcio es siempre un pecado, siempre procede del pecado, pero pudiera darse el caso de que no es el pecado de ambos, sino principalmente de uno. Y la otra parte es más bien una parte ofendida, inocente en el sentido de las consecuencias o de haber transgredido el pacto. ¿Ok? Entonces, creemos que existen por lo menos dos categorías o cláusulas posibles. Hablamos un poco de eso ya la semana anterior. Hay por lo menos dos categorías o cláusulas posibles que se pueden dar como fundamento para un divorcio. Ya dijimos, según Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, por fornicación, adulterio o infidelidad matrimonial. De hecho, el pasaje, leamos nuevamente Mateo 5, 31 y 32, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser, ahí está la cláusula, ¿no? Por causa de fornicación. Y en Mateo 19, de igual manera, que se vuelve a enfatizar en eso, Mateo 19, 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, entonces, esa es la cláusula, la primera, que la está dando el mismo Señor Jesús. Y aunque no vamos a entrar en todos los detalles, pero una de las controversias o disputas que hay actualmente, incluso, a causa de las diferentes posiciones o perspectivas que hay con respecto a eso dentro del contexto cristiano, aún dentro de algunos maestros o teólogos reconocidos. Y esto surge un poco, uno de los problemas que surge es por el significado que se le da al término original de la palabra griega como adulterio o fornicación. El significado que le den unos u otros o cómo lo amplíen o lo expliquen les lleva a tomar diferente posición en uno u otro caso. Esta palabra es la palabra porneia. Ese término es un término muy amplio en el Nuevo Testamento, en otros pasajes de la Escritura se aplica de otras maneras también, pero abarca más para describir lo que es la relación sexual entre una persona casada y alguien más. Y su referencia parece ser más amplia hacia la inmoralidad sexual, lo que podría llamarse también infidelidad sexual. Esta infidelidad, como sea que se describa, golpea muy fuerte el corazón del pacto, dado que un matrimonio es un pacto que tiene dentro de sus propósitos la pureza de la relación sexual entre un hombre y una mujer, lo cual evidentemente es transgredido cuando el ofensor violenta las condiciones y los deberes del pacto matrimonial. Entonces, ¿qué constituiría una infidelidad conyugal? ¿Qué constituye una infidelidad conyugal? Claramente el adulterio lo es, según el término. Pero ¿qué sucede con casos, por ejemplo, como cuando un cónyuge está haciendo uso de pornografía? O aquellas aventuras que son solo emocionales. O lo que es común escuchar ahora, eso es común ahora, el aumento de las aventuras virtuales o en línea. Y aunque el principio del Señor es muy claro, su aplicación podría tener ciertas dificultades. Y no queremos establecer, por lo menos en esta iglesia, no queremos establecer
un dogma o una regla para todos los casos. Más de lo que Cristo ya especificó como el principio básico para evaluar esos casos. En tal sentido, el divorcio, si es que alguien llega a considerarlo, debe de ser constantemente tratado a través de la consejería, de la dirección de los ancianos de la iglesia y otros miembros sabios en la iglesia, maduros, que podrían ayudar a ejecutar un juicio correcto y público del asunto. Recuerden, no es un asunto solo de dos. El divorcio es una concesión por la dureza del corazón del hombre, no es un mandato, ni una obligación, incluso para la parte afectada. No es un mandato ni una obligación para la parte afectada. Siempre se podrá intentar con el mayor de nuestros esfuerzos, con el mayor de nuestros deseos, queriendo honrar el pacto y al Señor, siempre se podrá intentar buscar el perdón y la reconciliación piadosa. Siempre. Para lo cual hay que diferenciar, cuando hablamos de reconciliación y perdón, hay que diferenciar entre lo que es perdonar unilateralmente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo de perdonar unilateralmente me refiero a que todos los creyentes somos llamados a dar este tipo de perdón. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, la Biblia nos dice ¿qué cosa? Que perdonemos. Somos llamados a perdonar unilateralmente, así como se nos ha perdonado a nosotros. Ese es el llamado de la Escritura. Sin embargo, cuando hablamos de la reconciliación, esto requiere de que ambas partes estén involucradas. El perdón es unilateral. Yo puedo perdonar desde mi corazón hacia esa persona que me ofendió, porque Dios me llama a perdonar. En cualquier situación y circunstancia. Pero la reconciliación requiere ambas partes. Ambas partes tienen que estar involucradas. Ambas partes deben estar dispuestas a asumir sus responsabilidades en las acciones que cometieron o que cometió alguno. Ambas partes deben estar arrepintiéndose de sus pecados. Ambas partes tienen que dejar esos pecados atrás con la gracia de Dios. En la reconciliación, entonces, requiere de ambas partes. Si el cónyuge ofensor no asume sus responsabilidades y faltas, entonces no podemos hablar de reconciliación. Lamentablemente. Si no, solo podemos hablar de perdón. En tal caso, la parte inocente podría, insisto, podría, no debería, podría terminar divorciándose de su cónyuge, dado el adulterio y la infidelidad impenitente de su cónyuge, que parece no tener solución ni vuelta atrás. Perdonar y reconciliar son dos conceptos que debemos de meditar. Primer argumento, primera cláusula, hemos dicho fornicación, adulterio, infidelidad matrimonial. Y la segunda es la que mencionamos también, por abandono impenitente del pacto, o como dice el pasaje, pero si el incrédulo se sepárese. Estamos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Dice, 1 Corintios 7, 12. Y a los demás yo os digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. Y el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pablo, en armonía con lo que ya dijo el Señor Jesús, Pablo no está enseñando nada diferente a lo que ya dijo Cristo. Parece que él está estableciendo una segunda cláusula. En lo personal considero que esta segunda cláusula podría ser consecuencia de la primera, es decir, de la infidelidad o el adulterio. Aunque de acuerdo al contexto, Pablo plantea también un escenario distinto, es decir, hay un abandono del pacto de un cónyuge no creyente
busca la separación del creyente, busca abandonarle porque ya no está de acuerdo con lo que ella o él hace. Entendemos que este caso se da cuando un creyente vino al Evangelio casado o casada, solo uno vino al Evangelio, se casaron, o sea, se casaron incrédulos, vinieron al Evangelio casados, conoce al Evangelio uno de ellos, y entonces nos encontramos con este escenario. Por lo tanto, ¿estaban en Cristo cuando se casaron? No, se casaron después. Luego, con el tiempo, uno de ellos no quiere saber nada del cristianismo ni de su cónyuge creyente, entonces decide abandonarlo, separarlo. Ahora déjenme poner otro ejemplo. ¿Qué pasa si dos creyentes se casan y viene uno de ellos, los dos se casan y uno de ellos con el tiempo apostata de la fe? Se rebela contra el Señor, apostata de Cristo y por ende no quiere saber nada tampoco de su esposa creyente. Puede haber otras variantes. Nuevamente no quiero ser dogmático porque cada caso, como insisto, tiene que analizarse de forma particular. El énfasis es, con respecto al creyente, le dice, si tu cónyuge incrédulo vive contigo, consciente en vivir contigo, no lo abandones, ese es el énfasis. Sustenta el pacto, guarda el pacto, cuida el pacto. Da un buen testimonio para que ese pacto continúe, ese es el énfasis. Esfuérzate, hombre o mujer. No busques el divorcio, porque una de las interrogantes que había era esa, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a vivir una vida cristiana si tengo un cónyuge incrédulo? No lo abandones. Dios te proveerá de su gracia, así como te ha provisto un nuevo corazón, perdón de tus pecados, te proveerá de su gracia, y tú incluso puedes ser de influencia a ese esposo incrédulo y a tus hijos. No estás obligado o obligada a divorciarte. Mantente fiel al pacto. ¿Será difícil? Sí. ¿Será difícil? Claro que será difícil, complicado. Habrá complicaciones, sí, pero no pierdas las esperanzas. El Señor te sostendrá, como hemos cantado hoy, en todo momento. Pero si el esposo o esposa incrédulo se separa, y ahí viene la cláusula, sepárese. Él es quien decide, o ella quien decide abandonar a su esposa creyente y a sus hijos quizás. Él es quien decide unilateralmente romper el pacto, lo cual creo que al final es también, él está rechazando la fe cristiana y por ende la causa del abandonar el pacto es porque rechaza la fe cristiana. Él tiene un corazón endurecido, o ella tiene un corazón endurecido, es un incrédulo, desprecia el pacto matrimonial, desprecia a Dios, no le interesa nada. Pero hay otros casos en los que podría caer en la categoría también de abandono. Quizás el abuso físico, el abuso sexual, hacia la esposa o hacia los hijos incluso. Un cónyuge violenta el pacto cuando evidentemente en vez de guardarles, proveerles, protegerles o cuidarles, está siendo un peligro para aquellos a quienes debe proteger o cuidar. El mismo, el que es violento o está realizando este tipo de pecados, causa la ruptura o la separación. Es necesario que se resguarde ella con sus hijos, en el caso de una mujer. En cualquiera de los casos no podemos caer, como ya dije, en la misma práctica de los escribas y fariseos. Estoy dando ciertos ejemplos, pero no son los únicos. Quienes establecieron, recuerden, los escribas y fariseos establecieron normas, reglas, situaciones, y esas situaciones las establecieron como mandatos. Cuando estés en esta situación, puedes dar carta de divorcio. Cuando estés en esta situación, puedes dar carta de divorcio. Así lo manejaron ellos, según su criterio. Solo he dado algunos ejemplos. Hay decenas de ejemplos más, pero sería incorrecto a la luz de nuestro pasaje hablar más de eso, porque el pasaje no está hablando de todos los ejemplos. Y mucho menos Cristo, ya de lo que ha dicho en ese sentido. Cada caso posible de divorcio debe ser juzgado por la Iglesia, buscando los principios escriturales que están bien claros, eso sí están bien claros,
para que nos ayuden a honrar de la mejor forma a nuestro buen Dios en los momentos más oscuros que tengamos. El divorcio entonces es una concesión otorgada por Dios a los hombres, pero Dios sigue odiando el divorcio, porque va en contra de sus propósitos eternos. Como por ejemplo, uno de sus propósitos es tener la oportunidad de criar una descendencia piadosa. Y una descendencia piadosa va a ser criada dentro de un contexto matrimonial adecuado. Que ellos puedan ver el matrimonio, el amor, el perdón, la santidad, la pureza, el sacrificio, la entrega, la sumisión, tal como la relación de Cristo y la Iglesia. También es un pacto que es realizado, es el deseo paternal de Dios que se mantenga en el pacto, que perseveremos en ello, que no lo rompamos o violentemos por cualquier causa, que no seamos como Israel. ¿Qué hizo Israel con respecto a Dios? Dios el esposo, Israel la esposa. ¿Qué hizo Israel? Se divorció de Dios. Prefirió a sus ídolos. Entonces hemos visto el segundo punto. Una concesión humana del divorcio nos lleva al tercer y último punto. Un derecho restaurado, el nuevo matrimonio. Uno de los argumentos de aquellos que están en desacuerdo con el divorcio, o mejor dicho, están de acuerdo con el divorcio, pero no están de acuerdo con el nuevo matrimonio, así sería, es que ellos argumentan y dicen, en Lucas y en Marcos, que también el Señor habla o hace referencia a esta carta de repudio, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos, no se dio la cláusula de excepción. Ese es el argumento de ellos. Solo lo vemos en Mateo, el pasaje que tenemos como central. Entonces ellos dicen, ahí no se hace, ni en el pasaje de Marcos 10:11, para los que anotan, y en el pasaje de Lucas 10:18, los leo. Marcos 10:11 dice, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, no dice más. Y en Lucas 16:18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada del marido, adultera. El énfasis en esos pasajes entonces es, habla del tema, pero no habla de la cláusula de excepción como si lo hace Mateo. Entonces ellos dicen, esos evangelios no hablan de esta cláusula, entonces por lo tanto no es permitido un nuevo matrimonio. Ese es uno de los argumentos, hay otros. La pregunta que surge en algunos es, ¿por qué estas declaraciones de Jesús que prohíben el divorcio y el nuevo matrimonio no incluyen también la cláusula de excepción? Esa es la conclusión de ello y la pregunta que hace. Una respuesta sencilla sería a este argumento de los que están en contra del nuevo matrimonio después del divorcio, es los evangelios fueron escritos para audiencias distintas. Y aunque la mayoría de los evangelios relata hechos centrales de forma igualitaria, hay diferentes asuntos en los cuales no trata el uno u el otro. Es decir, cada autor, inspirado por Dios, consideró enfatizar en ciertos asuntos y en otros no. Hablando de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo tanto, no en todos los evangelios encontramos las mismas descripciones, tampoco no fue ni para las mismas audiencias. ¿Ok? En nuestro contexto actual, junto con el Antiguo Testamento, la instrucción de Moisés y las instrucciones del Señor con respecto al divorcio son bastante claras. Moisés habló ya de divorcio en Deuteronomio 24, la carta de divorcio. El Señor toma eso y lo explica de manera correcta en Mateo 5. Podríamos entonces entender que siempre donde hay adulterio o abandono, hay una cláusula correcta de divorcio, una razón justa para divorciarse, pero inmediatamente en ese mismo contexto donde habla de divorcio, en esos pasajes, habla de casamiento también, habla de casarse. Y aunque algunos podrían argumentar y decir, el divorcio se puede permitir por una causa justa, pero el nuevo matrimonio no se permite bajo ninguna causa, quizás olvidan que la cláusula de excepción misma permitía que la parte inocente, separada o divorciada,
pueda justamente casarse por esa causa, bajo esa causa justa. El vínculo del matrimonio, del pacto matrimonial se rompió. Eso restaura el derecho de la parte ofendida, y déjame aclarar esto. Es en la parte ofendida a quien se le restaura el derecho para volverse a casar. Pero el ofensor no. Él sigue estando en adulterio, en fornicación, en pecados. Él sigue estando en esa condición hasta que venga el Señor, ¿no? Entonces, esa restauración es hacia el ofendido. Deuteronomio 24:1, lo leo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Habla o no de nuevo casamiento o nuevo matrimonio? Lo hace, lo explica, bajo circunstancias correctas o bajo las causas justas. El pasaje de 1 Corintios 7:15, sin embargo, el que no es creyente se separa, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios os llamó a vivir en paz. La mayoría de estos pasajes que hemos estado leyendo casi siempre está asociado a la concesión del divorcio. Si se permite el divorcio por causa justa, entonces se permite y se habla de un nuevo casamiento. Claro está, lo que se busca corregir en los pasajes, también en los otros evangelios de Marcos y Lucas, es la mala práctica de casarse de nuevo sin haber considerado las causas justas del divorcio. Eso es lo que se está corrigiendo. Por ende, tal divorcio que no cumple con esta regla no es válido. Por lo tanto, ese nuevo matrimonio que inició bajo un divorcio incorrecto tampoco tiene una perspectiva correcta ni es válida. Por eso se enfatiza de que si se casa con otra, él o ella, la repudiada, adulteran. Pero estos pasajes no son una prohibición explícita para un segundo matrimonio de parte del Señor, sino que por las causas iniciales y los procesos adecuados, dichos divorcios fueron justos. Por lo tanto, lo que dice, incluso Pablo dice, cuando habla de la soltería, habla del matrimonio, habla de las relaciones sexuales en el matrimonio. Pablo está hablando de todo eso. A los solteros dice que no tengan el don, ¿qué hagan? Que se casen. Insiste que los esposos y esposas se esfuercen en sus deberes conyugales el uno al otro, que preserven el pacto. Está insistiendo en eso Pablo. Y cuando llega el versículo 15 que acabamos de leer, él dice, si el no creyente abandona el barco o se separa, pues sepárese. Ese abandono lo hace libre, le da derecho, restaura su derecho. No está obligado a estar en esa misma condición, no está obligado a ese pacto porque el no creyente lo abandonó. Ese matrimonio, luego de ese abandono, ya no refleja la gloria de Cristo en el matrimonio. Estamos llamados a vivir en paz, es lo que termina diciendo Pablo. Y eso se relaciona con lo que Jesús ya dijo. Vamos a ser perseverantes y fieles al pacto, sí. Pero si un creyente es abandonado por su esposa o esposo, entonces ese abandono implica su derecho a poder volverse a casar. John MacArthur lo resume así. Dicho de forma simple, cuando se permite el divorcio, se permite el nuevo matrimonio. Cuando se prohíbe el divorcio, se prohíbe el nuevo matrimonio. La libertad o el doulos de 1 Corintios 7:15 implica que ya está sin obligación. Sus responsabilidades del abandonado, del creyente que ha sido abandonado, sus responsabilidades o deberes con respecto al matrimonio anterior han sido eliminados, han sido borrados por causa del otro, claro está. Por lo tanto, no están obligaciones hacia ese matrimonio. Podría contraer un nuevo matrimonio siempre que sea en el Señor. Aplicaciones finales. Iglesia del Señor, ¿cómo vamos a responder ante un posible divorcio
o uno que ya está consumado. Conforme a nuestra experiencia personal, circunstancias o perspectivas, o como Dios lo hizo, con verdad y compasión. ¿Cómo vamos a aconsejar a alguien en esta situación? ¿Cómo vamos a acompañar a aquellos que sufren ante esta lamentable realidad? Pues como Dios lo hizo, con la verdad, aunque duela, y con compasión. Para eso está la palabra de Dios. Cada enseñanza, cada predicación, cada meditación u oración. Necesitamos prepararnos como iglesia antes de que sea necesario para que podamos responder como iglesia de Cristo. No como la iglesia católica o como la justicia de los escribas y fariseos. Podamos responder como iglesia de Cristo ante estas situaciones. Oramos para que nuestros matrimonios, los matrimonios presentes aquí hoy y futuros, oramos para que prevengamos todo tipo de divorcio, para que sean fortalecidas las relaciones matrimoniales, que el Señor nos ayude a ser una iglesia que defienda la verdad del matrimonio hasta el final, pero que también tenga compasión con aquellos que afrontan circunstancias difíciles en este tema, siendo sensibles al dolor, pero no pragmáticos para sanarlo, siendo escriturales, pero sabios a la vez. Matrimonios. Uno de los primeros fundamentos que necesitamos para perseverar en el pacto matrimonial es recordar quién estableció el matrimonio y cuál es su propósito. Debemos recordándolo siempre, todos los días. Si nuestras motivaciones o entendimientos son erróneas o egoístas, podemos acudir a esta gracia, está disponible, y arrepentirnos de nuestros pecados cuando estamos dando prioridad a nuestros deseos y pasiones y no a quien instituyó el matrimonio y sus propósitos. Solteros, nuevamente, no temas considerar la santa institución del matrimonio, a la cual quizás Dios te llamará en su momento. No temas, pero mientras esto sucede, debes de preparar tu corazón y tener fuertes convicciones bíblicas sobre lo que es el matrimonio. Disfruta de tu estado actual, sirve al Señor por completo con toda tu vida, no te hace falta nada, estás completo en Él, hasta que el Señor te conceda esa gracia. Divorciados y casados por segunda vez, espero en el Señor que su palabra pueda ser un bálsamo que sane y restaure cada herida, dolor, frustración, que haya generado un mal matrimonio anterior. Que el perdón que Dios nos ha dado inunde su corazón para poder perdonar a aquellos que lo abandonaron, aquellos que abandonaron el pacto. El divorcio, al ser pecaminoso, tiene consecuencias temporales y reales, lo sabemos. Especialmente si no fueron causas justas. Pero no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar, perdonar, si venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Nuestro buen Dios sabrá restaurarnos en Él. Y si luego al analizar lo que hemos estado mencionando y muchas otras cosas más, encuentras esperanza para un nuevo matrimonio, procura dos cosas. Busca ayuda y consejo antes de empezar. No es un asunto para tratar solo o sola, sino un asunto para caminar junto a la iglesia. Y lo segundo, ora que siempre en el Señor, que sea ese matrimonio futuro, sea siempre en el Señor. Y que la gracia de nuestro Dios bendiga esa nueva unión, si es el caso. Si usted está hoy aquí sin Cristo, esté soltero, casado, divorciado u otro estado civil, recuerde que hay un adulterio y una infidelidad que por lo menos ha cometido toda su vida. Si está sin Cristo, hay un adulterio e infidelidad que ha cometido su vida, y es la de no amar a Dios con todo su corazón, alma y fuerzas. Por ende, necesitas de este Dios amante que te rescate de su condición, que pague el precio de tu libertad, y precisamente es lo que ha realizado Dios en Cristo Jesús. Cristo vivió una vida perfecta, murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó al tercer día para salvar a aquellos adúlteros, infieles, hombres o mujeres
Él puede amarlos y salvarlos y restaurarlos. Como dice Oseas, capítulo 3, versículo 1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miraron a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Ven a Cristo, y Él puede amarte y perdonarte para siempre. Oremos. Señor, gracias. Aunque es un tema complejo, como hemos dicho, yo te ruego que los principios de tu palabra sean guardados en nuestro corazón. Ayúdanos a ser una iglesia con principios escriturales claros, que no predomine el pragmatismo, ni las circunstancias, ni las experiencias personales, sino los principios de tu palabra, que todas nuestras experiencias o circunstancias sean filtradas a la luz de tu palabra. Ayuda a los matrimonios aquí a sostenernos, a guardarnos, a ser fieles al pacto. Ayuda a nuestros hermanos en otro estado civil a guardarse para ti, mientras tú restauras y sanas el corazón. Señor, ten misericordia de nosotros, te lo rogamos, que esta iglesia pueda caracterizarse por matrimonios centrados en Cristo, que viven para Cristo y le sirven a Él. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.